Bienvenido, querido oyente, a una nueva emisión de la cronología de Candy Candy, la historia definitiva, escrita por Keiko Nagita. En esta ocasión, y para comenzar el año 2021, nos toca hablar del año 1915 en la historia de Candy Candy. Pero antes de entrar en materia y como ya es costumbre en nuestro canal, contestaremos a algunas dudas. Primero responderemos a un amigo de nuestro canal quien prefiere mantener el anonimato y él quiere que corroboremos la información que dimos hace unas semanas cuando dijimos que Candy llegaría varios días después que Terry al hogar de Pony y no solo con unos minutos de diferencia, como se recuerda en la escena de la serie animada. Bien, querido amigo anónimo, como explicamos hace unas semanas, cuando Candy se dio cuenta que no pudo abordar el barco en el que se fue Terry, ella se queda en Londres y pasa una temporada cuidando a Susie Carson porque tenía sarampión. Así que cuando Candy al fin consigue embarcarse, ya Terry llevaba varios días de ventaja en su travesía y llegaría al hogar de Pony días antes que Candy. Otro dato que nos ayuda a corroborar esto es lo que la misma protagonista menciona en la carta no enviada a Terry. Textualmente dice: «Sé que viniste a visitarme al orfanato, pero en aquel entonces yo aún viajaba como polizón en un barco». Así que esta frase deja claro dónde estaba cada uno de ellos. También cabe destacar que en esta carta tampoco se menciona que haya habido nieve en la colina, como si vimos en la serie y como se decía también en la historieta. Por lo tanto, Nagita sí ha alterado su historia en varios aspectos. Wendy, quien también ya es una amiga muy querida en nuestro canal, nos ha sugerido que mencionemos las edades de los personajes principales a medida que pasan los años y sobre todo que mencionemos a qué edades Candy y Albert compartieron convivencia en el Magnolia y por cuánto tiempo estuvieron allí. Wendy, muchísimas gracias por tu sugerencia y nos ha parecido apropiado el tomarla en cuenta. Así que a lo largo de este y de futuros audiovideos estaremos mencionando estos asuntos. Ahora mi querida compañera Steffi estará contestando a una duda que nos ha dejado Dalia Azul. Steffi, ¿qué tienes para nosotros? Gracias, querida amiga Liz, por cederme el paso nuevamente. Y buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes, una vez más. Ahora voy a proceder a responder a la pregunta de nuestra querida Dalia Azul respecto a la carrera de Candy y cuánto tiempo podríamos considerar que ella estudia enfermería y su posterior especialización en técnicas quirúrgicas en Chicago. Y si la realidad se puede aplicar aquí. Gracias por tu pregunta. Bien, realizando una investigación, se puede decir que para los años de 1900 y más precisamente en Estados Unidos, cada hospital era el que determinaba el tiempo de duración de los cursos de enfermería, los cuales iban de 6 meses a 2 años aproximadamente. E incluso algunos podían durar 3 meses y se realizaban en el pabellón médico general. Así como lo dijimos en el audio anterior respecto a la escuela de Mary Jane, donde Candy estuvo por 3 meses y luego fue a Chicago para aprender las técnicas quirúrgicas. ¿Cómo sabemos esto? Por las cartas que se intercambian con Annie, recordando que sus amigos llegaron de Inglaterra antes que la guerra estalle. En conclusión, y para ser más exactas a tu pregunta, querida Dali, en cuanto a las técnicas que Candy fue a aprender, y con la información que se proporcionó antes, podemos decir que Nagita nos dejó a nuestra imaginación el tiempo en que Candy se graduó como enfermera, pudiendo ser entre 6 meses a 2 años como se dijo anteriormente. Espero haber podido responder a tu pregunta. De todas formas, se volverá a retomar este tema en el año que estamos tratando, que es el de 1915. Ahora mi compañera Liz hará un breve repaso de esta línea temporal en cuanto a las
escuelas de enfermería y se podría decir también en cuanto a las enfermeras que partían como voluntarias para la Cruz Roja. Adelante, querida amiga Liz. Bueno, para complementar lo que ya nos dijo Steffi en cuanto al método que cada hospital particularmente manejaba respecto al tiempo de graduación de enfermería en aquellos tiempos, cabe mencionar una línea breve de tiempo de cómo ha ido evolucionando esta profesión a través de los años en Estados Unidos. En 1889 se fundó la primera academia de enfermería en dicho país, y más concretamente en la ciudad de Nueva York, y allí los estudios duraban solamente un año. Más adelante, algunos hospitales de Massachusetts y Connecticut abrieron academias dentro de sus mismos predios, tal y como se menciona en Candy Candy. Para el año 1900, más de 400 hospitales tenían estas academias, pero no existía ningún tiempo establecido sobre el tiempo que deberían durar estas preparaciones, y por ello una enfermera podría graduarse en 6 meses o en 2 años, dependiendo del currículum de cada hospital. En el año de 1923 se da a conocer el Goldman Report, que mostraba que lo ideal para las estudiantes de enfermería era que se prepararan en una facultad cumpliendo con los requisitos universitarios. Y años después, en 1948, sale otro reporte llamado Brown Report, que apoyaba la idea de Goldman, pero la norma seguía siendo que las enfermeras se titularan en los hospitales. Fue hasta en 1952 que la Universidad de Columbia introduce el concepto que, como norma, establecía que los estudios de enfermería deberían durar 2 años en la universidad. Desde ahí en adelante, esta idea ha ido transformándose hasta convertirse en los 4 años de preparación que se conoce hoy en día en Estados Unidos. Así pues, concluimos que Candy estudió en un tiempo en el que no había una regla establecida de cuánto debería estudiar una enfermera, así que podemos decir que osciló entre los 6 meses, 1 año o 2, según se manejaban los estudios en aquellos tiempos, dependiendo del currículum de cada hospital. Si quieres más información sobre esto, te dejaremos 2 enlaces que se encuentran en la caja de descripción localizada debajo de la ventana de este audio-video. Uno de esos enlaces te lleva a un documento que explica cómo se dividía un año en las escuelas pioneras de enfermería, y se parecen mucho a lo que Najita nos cuenta en el libro. Sobre esa preparación se nos dice lo siguiente. Durante los primeros 3 meses, las aspirantes a enfermería se preparaban en el pabellón médico general, y el siguiente trimestre eran trasladadas a aprender técnicas quirúrgicas. Hasta aquí, esta información es igual a la que se nos cuenta en el libro, pues Candy primero estuvo en la academia de Mary Jane, y aunque se le envió un tiempo al hogar de Pony, no duró mucho su estancia, pues para julio ya estaba en Chicago aprendiendo las técnicas quirúrgicas en el Hospital Santa Juana. Entonces, ¿cómo se puede calcular el tiempo que estuvo con Mary Jane y en el orfanato? Bueno, recordemos que ella se va en la primavera de 1914 a estudiar, o sea, a finales de marzo. Si, tal como se indica en la historia de la enfermería en Estados Unidos, esos estudios iniciales duraban 3 meses, para finales de junio, Candy acabaría esa temporada, y estuvo alrededor de 1 semana en el orfanato. Y esto concuerda perfectamente con el relato de que para julio, cuando ya sus amigos estaban de regreso en América, huyendo del ambiente belicoso en Europa, y Annie trae noticias de Terry estando ella en Chicago, ya Candy está en el Santa Juana estudiando las técnicas quirúrgicas, y por eso está tan ocupada y no puede ver seguido a sus amigos, tal y como se lamenta Annie. Como nos mencionó Steffi, y basándonos en cómo se manejaban los estudios de enfermería en aquella época, es totalmente factible que Candy se haya graduado en un periodo de 6 meses, 1 año o 2. Bien,
Esperamos haber respondido satisfactoriamente a sus preguntas y ahora hablaremos de lleno del año 1915 y cómo hemos logrado armarlo. Para empezar, te diremos cuáles son los eventos destacables para ese año. En primer lugar, Candy ya tendría 16 años y Albert 27. Imagínate, ya pasaron 10 años desde que estos dos personajes se conocieron en la colina de Pony. En el caso de Terry, quizás haya cumplido ya 18 años. ¿Por qué decimos quizás? Bueno, porque cuando él salió del colegio, recordemos que él se lamenta porque no era un adulto y no se pudo llevar a Candy con él. Entonces, ese dato nos indica que salió del colegio siendo aún menor de edad. Si ponemos que la edad de Terry coincide con la que tendría Anthony si estuviera vivo, y Anthony le llevaba a Candy 2 años, entonces Terry tendría 18 años en 1915. De nuevo, esto es una teoría nada más porque ya sabemos que el libro no nos arroja ninguna luz respecto a la edad de Terry, salvo lo que mencionamos anteriormente de que era menor de edad al salir del colegio. Bien, en ese mismo año de 1915, Candy es enfermera en el Hospital Santa Juana de Chicago. Terry se está preparando para su primer papel protagónico en la obra de Romeo y Julieta. Steer parte como voluntario a la Gran Guerra y Candy y Terry se separan en invierno por culpa de Susana Marlowe. Pero antes de continuar debemos decirte que el desorden cronológico comienza precisamente en este año, pues en el libro, después de hablar de 1914, se nos lleva al año de 1918, que es cuando acabó la guerra, y se menciona la condecoración que recibió Franny por su participación como enfermera durante este periodo. Respecto a lo concerniente, te proporcionamos un dato interesante y que sirve para recordar que, pese a las coincidencias con la vida real, Candy no deja de ser ficción y por ello Najita se permitió ciertas libertades, como el sugerir que Candy, siendo menor de edad, tuviese la oportunidad de irse con la Cruz Roja para asistir a los heridos de guerra. Pero el único impedimento que tuvo fue ella misma, porque no dijo que sí a tiempo y es Franny quien fue enviada. Pero, ¿qué indica la historia real? Según los datos, la Cruz Roja solamente llevaba a enfermeras graduadas que tuvieran entre 25 a 35 años, requisito que Candy no cumplía y quizá tampoco Franny. Pero en la ficción todo es posible y Najita se valió de ello. Es por eso que reiteramos que, después de todo, Candy no es un libro de texto de historia verídica, aunque muchas de sus fechas más destacables sí concuerden con esta. Y volviendo al año de 1915, después de este evento de Franny, viene el año de 1919, año en que hay una crisis financiera en Estados Unidos de la que tanto los Lagan como la familia Arley salen bien librados. Y después volvemos hacia atrás, al verano de 1915. Pero ¿cómo sabemos que estamos en 1915 y que es verano? Y que no estamos en el verano de 1914. Bueno, vamos a ver qué nos responde Steffi sobre esto. Muchas gracias, querida amiga Liz, por cederme el paso. Y buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes, una vez más. Respondiendo a la pregunta que dejó mi compañera, ¿cómo sabemos que estamos en el año 1915 y no en 1914? Bueno, para eso es necesario dirigirse a la retrospectiva que se encuentra en las páginas 331 y 332 de la versión de Arechi Manga. En primera, porque Patty ya se encuentra viviendo en Chicago. Y como se menciona allí, todos habían salido a dar un paseo en aeroplano, construido a mano. En cuanto al clima, se menciona que era un día de mucho sol, verano. Otro acontecimiento que también nos dice que estamos en el año 1915 es que Terry iba a interpretar el papel de Romeo.
y Candy estaba muy feliz porque lo vería pronto. Es decir, que ya había pasado su fallido encuentro en Chicago, cuando Terry estuvo allí para una presentación o representación benéfica del Rey Lear. Ahora bien, otro dato que Candy nos menciona aquí es que Susana robaba sus cartas. Por eso algunas no llegaron a manos de Terry. Además que él mismo le envió los billetes para el tren, es decir, para que vaya a verlo, y se entiende que eran pasajes de ida y de vuelta. Aquí, en este mismo año, también es que Steer parte a la guerra, y al despedirse de Candy en la estación, le regala la cajita de la felicidad de Candy, que su amigo construyó para ella. En este año también va ubicada la carta que Susana envía a Candy. La misma se encuentra en la página 365 de la versión en español. ¿Por qué la ubicamos en 1915? Pues bien, porque Susana menciona lo siguiente: espero hayas llegado sana y salva a Chicago. Y algo no menos importante es que a Susana no le amputaron las piernas, más bien perdió la movilidad de las mismas, ya que dice ella en el texto: comparado a perderlo, haber perdido el uso de las piernas no significa nada para mí. Y por último, nos parece pertinente aclarar, querido oyente, que la retrospectiva de separación, si bien se corresponde al año 1915, pero nosotros preferimos dejarla seguida de la carta que Annie envía a 1916. Y luego, cuando lleguemos al mismo año o a ese año, explicaremos mejor esa retrospección, pero cronológicamente va situada en el año 1915, ya que Candy en esa misma nos relata cómo sucedió su separación con Terry. Muy bien, ahora querida amiga Liz, a ver qué nos cuentas acerca de Albert, la convivencia en el Magnolia y unos pequeños datos más interesantes. Adelante. Y por cierto, querido oyente, ya sabes, si tienes dudas, por favor no olvides dejar tus preguntas en la página de Anoito o bien debajo del video cuando se publique. Adelante, querida amiga. Gracias, querida Steffi, y antes de continuar hablando de 1915 y para que no queden dudas sobre este año, es pertinente mencionar la situación de Italia en 1914 y por qué decimos que el atentado del que habla Najita pudo haberse dado aunque Italia haya permanecido neutral en aquel año. Poco antes de que diera inicio la Primera Guerra Mundial, Italia hizo una alianza con el Imperio Alemán. Así que al estallar la guerra, se esperaba que Italia apoyara a su alianza. Pero en vez de eso, se declaró un país neutral, porque pensó que este imperio no le daría los territorios que quería, ya que pertenecían a Austria. Por eso pensaron en cómo salir más beneficiados e hicieron un tratado secreto con Inglaterra. Por estas razones, no es de extrañar que Italia sospechase que el Imperio alemán enviase espías para saber la razón de su separación del imperio y su repentina y sospechosa neutralidad. Al estallar el tren, quizá como consecuencia de un acto terrorista de parte de los espías alemanes, se confunde a Albert como la persona que lo provocó. Por todo ello, aseguramos que Italia aún no entraba en la guerra y el accidente ferroviario fue en 1914 y no en el 15. ¿Qué se puede decir respecto a los campos de refugiados en Italia? Desde agosto de 1914, es decir, cuando Italia aún era neutral, muchos emigrantes de descendencia italiana que habitaban en la región austrohúngara, Francia y Alemania, e incluso Suiza, volvieron a Italia. Más de 42.000 llegaron en calidad de refugiados y al menos 14.000 de ellos fueron considerados refugiados políticos. ¿Y qué sucedía con los hospitales de campaña? Estos se establecieron como consecuencia de los miles de repatriados habitando en campos de refugiados para brindar ayuda médica inmediata, incluso en países neutrales como Suiza. ¿Y qué hay del libro?
¿Nos proporciona alguna otra información? Si nos remitimos a las cartas del epílogo, en la titulada Para la quizá preciosa Candy, leemos que Albert deja África para marcharse a Italia, pero no sería una decisión lógica ni razonable que fuera allá si este país ya hubiese entrado en guerra. Toda esta información apoya la idea de que el suceso en el tren fue en 1914. ¿Y qué otras pruebas tenemos? El mismo libro aclara que en 1914 Terry aparece en el recorte de periódico que le llevó Annie a Candy, en donde lo anunciaban como parte del elenco del Rey Lear, y ahora se comunica su papel protagónico en Romeo y Julieta. Por lo tanto, esto indica que ha pasado el tiempo entre una presentación y otra. Y si el vuelo en el aeroplano surgió en un día soleado, esto sugiere un verano. En este caso, sería el verano de 1915. Y en este tiempo ya Albert estaba amnésico. Pero, ¿amnésico dónde? Bueno, reflexionemos sobre una frase que te voy a leer dicha por Candy en la retrospectiva correspondiente al año 1915 y se encuentra en la página 331. Estaba preocupada por el señor Albert y emocionada por la idea de volver a ver a Terry. Te lo voy a leer de nuevo. Estaba preocupada por el señor Albert y emocionada por la idea de volver a ver a Terry. ¿Te das cuenta, querido oyente, que Candy no nos proporciona ninguna información nueva desde que le escribió a Campbell acerca de la situación de Albert en el hospital? Aquí no nos menciona nada de ningún apartamento en el Magnolia, ni de ninguna convivencia, y por lo tanto no hay ninguna razón para que nosotros digamos que ya estaban viviendo juntos en ese año. Por consiguiente, Albert seguía internado. Pero un momentito, Liz y Steffi, ¿cómo es eso que Albert lleva ya un año internado? Bueno, pensemos en que Albert no solamente fue herido físicamente, sino que perdió la memoria y el hospital no estaba gastando grandes sumas de dinero en él, ya que se encontraba en un ala para desamparados. Pero, querido oyente, lo más importante es que Candy no dice nada de estar viviendo juntos y esto reduce en gran medida su tiempo de convivencia. Después del verano, en donde pasa lo del aeroplano, Candy se prepara para ir a ver a Terry en invierno a la presentación de Romeo y Julieta. Y al llegar a la estación de tren, Steer se le presenta para despedirse de ella porque va como voluntario a la guerra, aunque Estados Unidos aún no entra en dicho evento. Y quiere regalarle una cajita musical hecha por él mismo para traerle algo de felicidad a Candy. Mientras Candy parte a Nueva York, desconoce que Susana Marlowe ha sufrido un accidente por salvar a Terry y esto la dejó paralizada de las piernas, cosa que cambia de la historia original, pues antes Susana había perdido una pierna, pero en la nueva historia solamente quedó inválida. ¿Por qué habrá hecho este cambio Najita? Hablaremos sobre ello en futuros audios. Cuando Candy llega a Nueva York y estando en el teatro, se entera del accidente y de que Susana obliga a Terry a casarse con ella. Deja el teatro y se dirige al hospital para hablar con Susana, pero al ver que la actriz quería suicidarse, Candy decide que lo mejor es que Terry y ella se separen. Él no se lo discute y mira lo que se escribe de su separación en la página 342. Aquella noche, Terry y yo intercambiamos pocas palabras. Cuando cruzaba el umbral del hospital, dispuesta a marcharme, él corrió tras de mí y me abrazó sin avisar. Aquí, querido oyente, notamos otro cambio, ya que la despedida no surgió en las escaleras como recordamos en la serie animada y en la historieta, sino en el umbral del hospital. Después de la separación en una noche de nieve, es decir, en invierno, Susana le escribe a Candy:
Ay, pero qué linda y detallista es esta chica, ¿no es cierto? Bueno, bromas aparte, ubicamos esta carta seguido de la separación. Pues en el saludo, Susana desea, o dice que desea, que Candy haya llegado con bien a Chicago. Este saludo no tendría ninguna lógica si Susana lo hubiera escrito meses o años después. Bien, de esta triste forma concluye 1915. Pero nosotros, querido oyente, comenzamos 2021 y por ello despedimos este audio video con la siguiente frase de Candy para el Capitán Niven. Dice ella: tengo la impresión de que el mar, con sus diferentes matices, se parece al imperceptible paso del tiempo. Da la sensación de que nada cambia, pero algo sin duda tiene que cambiar. Querido oyente, esperamos que este año nos ofrezca cambios positivos. Nos encontraremos en el siguiente audio video. Hasta la próxima.